Bienvenidos a nuestro taller paralizado, una guía para activar soluciones a partir de las restricciones. Antes de empezar, me presento. Yo soy Andrés Felipe Carreño. Como Brian les contaba, soy Experience Leader en GCTI, es decir, encargado de trabajar en el desarrollo de los productos de transformación a través de los cuales impactamos y ayudamos a las organizaciones a tener culturas de innovación que sean medibles y gestionables. Yo soy diseñador industrial, tengo una maestría en Design Labs, en crear espacios creativos dentro de las organizaciones, una experiencia de 8 años en consultoría en innovación. Ahorita tengo el gusto y el placer de estar con GCTI. Aparte de esto, soy profesor del CESA, de una escuela de negocios en temas de innovación y creatividad. Y también soy mentor de emprendedores, es decir, le ayudo a personas a desarrollar la parte creativa y acelerar sus emprendimientos. Y antes de GCTI, para contarles un poco de mi trayectoria, estuve en 5 años con una firma de innovación israelí, donde trabajábamos metodologías de innovación en proyectos de alto impacto y también he sido consultor senior en la Cámara de Comercio, desarrollar prototipos de baja resolución, igualmente en ampliar los modelos de negocio, en ayudar a las empresas afiliadas de la Cámara a encontrar nuevas alternativas para generar y traer un mayor valor. Bueno, con esta introducción apago la cámara para que podamos tener como una conexión más fluida, no vayamos a tener problemas de conectividad. Es importante que todos hayan bajado las herramientas de trabajo, que estas van a ser la guía que vamos a usar para ir registrando los diferentes momentos del taller. Los invito a estar concentrados, a estar pendientes, pues en cada fase vamos a ir construyendo, vamos a ir poniendo en la práctica lo que vamos viendo. Entonces es muy importante pues que vayan acompañándome en este proceso. Acá está el chat. Cualquier pregunta, cualquier duda me escriben. Yo trataré de estar pendiente y de poder responder todo lo que ustedes nos escriban. Entonces, siendo así, pues empecemos. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Una introducción pequeñita a GCTI. Nosotros somos Great Culture to Innovate. Somos una consultora que enciende en las organizaciones la pasión por innovar. Para GCTI hay una cultura de innovación bien gestionada, debe contribuir con la estrategia, es decir, aportar al negocio y además estar al alcance de todas las áreas de las organizaciones. Tenemos operaciones en más de 10 países y somos reconocidos por hacer medible y gestionable atributos culturales relacionados con innovación. ¿Cómo lo hacemos? A través del uso de la ciencia de datos para medir los atributos desde nuestro modelo y creamos programas de transformación organizacional, que es mi foco y mi lugar de trabajo en GCTI, y esto lo hacemos basado en ciencias del comportamiento, con una aproximación científica, y lo fusionamos con metodologías de innovación. En otras palabras, a nosotros nos gusta decir que en GCTI humanizamos la innovación. Para contarles lo que va a ser este taller y lo que van a vivir, les voy a contar un caso. Este es el caso de un país que fue fundado en 1984. Este país recibió lo que fue llamado su tierra prometida y en ese momento tenían un dolor y es que carecían de los medios para ser un estado autosostenible. ¿Qué condiciones tenían en su tierra prometida? La primera condición era que su territorio era de 20.000 kilómetros cuadrados, era un territorio pequeño y en un desierto y no apto para la agricultura. Además, por ser un desierto, carecían de recursos naturales, es decir, no tenían facilidad
y cantidad de agua para poder trabajar su tierra prometida. Por otro lado, eran 650.000 habitantes quienes fundaron este país, venían exiliados de otros países en condiciones de desfavorabilidad, por lo cual carecían de recursos para ser productivos, no tenían un Producto Interno Bruto, ni había capacidad industrial en su nuevo país. Y por último, tierra prometida estaba en la mitad de otros países que consideraban a este nuevo país, esto también era una consigna histórica. ¿Y qué hicieron ellos frente a todas estas adversidades? Pues le dieron una vuelta a la situación y, por ejemplo, un territorio que no era apto para ser cultivado, lo convirtieron en un territorio para un territorio cultivable. Ahorita tienen naranjas, cultivan peces en la mitad del desierto, desarrollaron el tomate cherry. Como carecían de recursos naturales, desarrollaron el sistema de riego por goteo, que es una forma muy eficiente de poder regar los cultivos, optimizando la cantidad de agua que se necesita. También hicieron el agua potable. Este país está cerca o en uno de los mares más salados del mundo, entonces crearon uno de los sistemas de desalinización de mayor efectividad y eficiencia. Frente a sus habitantes, en este momento 1 de cada 4 es un emprendedor, y esto lo hicieron creando programas de formación desde temprana edad donde les enseñan resolución de problemas, una capacidad alta de resiliencia y la posibilidad de desarrollarse y crear asociaciones y networking con otras personas de su comunidad. ¿Esto qué les permitió? Les permitió que en este momento su economía sea una de las más importantes del mundo, exporten por un valor de 90 billones de dólares por año, de los cuales 20 billones son por tecnología, que es producida por de cada 4 emprendedores que habitan en el país. Y además, como estaban rodeados de enemigos, crearon el Mossad, que es una de las 5 mejores agencias de inteligencia. ¿Cómo lograron ellos esto? Este país toma las adversidades, las transforma en oportunidades, en logros, y todo lo hace por el enfoque innovador e ingenioso que tiene su cultura. Es decir, ven estas adversidades como una fuerza que los impulse hacia la innovación. Bueno, les cuento que vamos a ver en este espacio. Entonces, en este espacio lo primero es vamos a mapear las restricciones que están dadas por esta condición emergente que nos afecta a todos de una manera u otra por la situación generada por el COVID-19. Luego de esas restricciones vamos a identificar qué dolores actuales se generan para cada uno de nosotros. En un tercer lugar, vamos a generar soluciones a partir de las restricciones. Acá vamos a activar nuestro pensamiento creativo y contraintuitivo. Y en un cuarto lugar, como somos Great Culture to Innovate y nos gusta sembrar capacidades en las organizaciones, vamos a ver algunos tips de cómo esto que aprendimos lo podemos poner al servicio de nuestra vida. Bueno, nosotros antes de empezar los invitamos hoy a que nos movamos bajo estas 2 reglas o principios. El primero es nutrirnos y nutrir a los demás. Para nosotros no somos la fuente del conocimiento, sino el conocimiento se construye desde las opiniones, entendimientos y experiencias de todas las personas que estamos reunidas hoy. Les hago una invitación a opinar, participar, dar sus comentarios, para que de esta forma podamos construir reflexiones, conocimientos y entendimientos mucho más poderosos que nosotros traemos hoy para contarles.
Y lo segundo, amar y vivir con los errores. Esto por un lado porque estamos en un formato diferente. Entonces de pronto se puede poner un poquito lento el internet. Yo tengo a mis perros acá en la casa, de pronto en algún momento ladra alguno, pero pues está muy bien, son las nuevas condiciones de los lugares desde los que estamos trabajando y tenemos que aceptarlas. Y por otro lado, van a aprender hoy una metodología que va a ser muy práctica, pero igual es una metodología que se va desarrollando con la experiencia, con el uso. Entonces, si ahorita en el proceso sienten algún paso en el que no se sienten muy cómodos, pues tengan en mente que esto con la práctica lo van perfeccionando. Entonces, bienvenidos a amar y vivir con los errores. Para empezar, les quiero leer una definición de crisis según Albert Einstein, y él dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Toda crisis nos cambian las condiciones en las que vivimos. Todas las crisis generan nuevas restricciones que no teníamos antes. Por esto vamos a ver las restricciones como limitaciones. Aparecen, cambian situaciones que nos limitan. Antes teníamos unos accesos, ahora de pronto no carecemos o no poseemos esos accesos. Con las restricciones aparecen nuevas reglas, reglas que no teníamos antes, y también aparecen nuevas condiciones. Y lo que caracteriza estas limitaciones, reglas y condiciones es que no se pueden cambiar. Y no se pueden cambiar porque vienen o son dadas por el entorno. El entorno de la crisis, el entorno de esa nueva dinámica, nos genera estas limitaciones, reglas y condiciones, a las cuales nos tenemos que adaptar y tenemos que apropiar. Por ejemplo, ahorita es una regla que tenemos nosotros en Colombia y es que se debe estar en aislamiento y salir lo menos posible de la casa. Miren que fue una nueva regla dada por la situación en la que vivimos y es una regla que la impone el entorno, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y empezar a vivir con estas reglas. Entonces, esto es un ejemplo de algunas restricciones externas que son dadas por la situación actual y que pueden vivir las diferentes empresas de consultoría. Una de estas es que los grupos de personas no se pueden reunir de forma presencial. Esta es una regla. Y una nueva limitación es que las empresas eliminaron sus presupuestos para consultoría. ¿Por qué? Porque los están destinando a cubrir nuevas condiciones que se están dando por la situación. Miren que estas restricciones dependen de otros, son impuestas por el entorno y son condiciones a las que nos tenemos que adaptar y con las que tenemos que vivir. Entonces acá aparece un primer mensaje y es ser abiertos a estas nuevas condiciones y entender que bajo estas tenemos que desarrollar nuestras nuevas vidas. Además, miren que las condiciones no son ni negativas ni positivas, son simplemente condiciones que aparecen por la situación, que empiezan a definir nuestras nuevas dinámicas. Este es un ejemplo muy interesante de cómo surge la innovación de una restricción en las comunidades en Guatemala. Muchas de estas no tienen acceso a energía eléctrica, por lo cual no pueden tener en su casa elementos puedan, que funcionen con electricidad y que les faciliten la vida. Una ONG que se llama Maya Pedal desarrolló un proyecto muy recursivo,
además de mucho impacto, que se llama Bicimáquinas. Ellos compran bicicletas de segundo uso, las adaptan y las transforman en diferentes máquinas. Por ejemplo, acá tenemos una licuadora, pero pueden convertirlo en una lavadora o en una trituradora de alimentos, que es un elemento que estas comunidades usan mucho por su tipo de gastronomía. Estas las venden, se las venden a las mujeres de la comunidad. Las mujeres de la comunidad las ponen al servicio de los demás, como un modelo de negocio, como una forma de trabajo, y a medida que la comunidad la usa, les pagan un costo bajo por el uso de estas mujeres, además un costo que es sostenible, que ellas pueden pagar, pues ellas van pagando estas bicicletas. Y además desarrollan un nuevo tipo de trabajo para poder también traer ingresos a sus casas. Miren como un proyecto muy bonito, nace de una gran restricción, y es que estas personas no tienen acceso o servicio eléctrico dentro de sus comunidades. Y este es otro ejemplo, este es un proyecto que se llama Ipo Water Roller en las diferentes comunidades del continente del África. Las comunidades se encuentran distanciadas de los ríos y de los lagos, que son los lugares donde la comunidad va a traer el agua. Y ellas antes traían el agua como la señora, como la persona que ustedes ven atrás, se ponían baldes en la cabeza, los llenaban de agua, se ponían un palo, imagínense, sobre los hombros con un balde a cada lado. Lo llenaban de agua y caminaban varios kilómetros, 4 o 5 kilómetros cargando esto, pues esto es bastante pesado y agotador físicamente. Llegó también otra organización, les quiso ayudar en solucionar este dolor, y entendieron que para esta comunidad una restricción, que además es una regla que pusieron ellas o la comunidad, es que siempre van grupos de mujeres por el agua, porque al ir estos grupos de mujeres por el agua empiezan a hablar sobre los problemas socioculturales que tienen en la comunidad, y los ponen en manifiesto y los sacan a la luz y generan discusiones y empiezan a encontrar formas de solucionarlo. Entonces era una dinámica que no podía cambiar. Si iban a traer la solución, estaban en la capacidad de poner tuberías desde los lagos y ponerles torres de agua al lado de su comunidad, pero entendieron que es una restricción que se debe mantener. Una dinámica que le trae mucho beneficio a la comunidad. Y por eso crearon este sistema que ustedes ven, que son estas tinajas de agua que ruedan por el piso. Las mujeres de la comunidad las llenan de agua. El África normalmente es plana, entonces las pueden ir empujando. Ya no tienen que cargar el peso, cambia la dinámica del esfuerzo. Y además, a medida que el agua va dando vueltas, se les pone un químico que va filtrando y va limpiando el agua. Entonces también es una solución muy creativa. Yo quiero que miren la capacidad inventiva, la fuerza en esta solución, porque nace de la restricción, tiene la restricción, pero al mismo tiempo les soluciona el problema. Me voy a devolver 2 slides. Les voy a pedir que abran su primera parte del formato. Acá yo tengo el formato. Miren, yo lo estoy proyectando en este momento. Vayan a la parte 2 del formato y que hagan una lista o identifiquen cuáles son esas 3 restricciones que tienen actualmente. ¿Qué los limita? ¿Qué nueva regla hay? ¿O qué nueva condición puso la situación actual? Acuérdense, las restricciones son condiciones dadas por el entorno, es decir, no las imponemos nosotros, y tampoco son ni negativas ni positivas, son simplemente reglas, limitaciones y condiciones.
Para refrescarles, nosotros teníamos, se pueden reunir grupos de personas de manera presencial. Las organizaciones desviaron, eliminaron sus presupuestos de consultoría. También otra situación, que era la primera, que era el ejemplo, eh, no se puede salir de la casa y debemos estar en cuarentena o quietos en nuestras casas. Les voy a dar unos 3 minutos para que identifiquen esas condiciones, esas limitaciones y esas nuevas reglas que son resultado de la situación actual que estamos viviendo. Estos 3 minutos. Mientras tanto, les voy a poner una canción que a mí me gusta y bueno, también nos entra en un mood diferente para empezar a ver estas situaciones con otros ojos. It's a little song I wrote. I want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got the place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Landlord say your rent is late. You may have to litigate. Don't worry, be happy. Be happy. Let me give you my phone. Very close. Got no sign, got smile. Bueno, terminamos los 3 minutos. Si tienen una restricción, 2 o 3, está perfecto. A los que tienen más de una restricción, que encontraron las 3 restricciones, les voy a pedir que marquen en los cuadrados de la derecha de las restricciones aquella que en este momento les incomoda más. Marquen esa restricción, pónganle un chulito o pónganle una X para que sigamos trabajando con esa restricción de aquí en adelante.
Ya hablamos de las bicimáquinas, ya hablamos del body roller. Ahora les voy a contar qué es un dolor. Un dolor primero es una situación indeseada, la cual nos podemos encontrar en este momento, que puede ser consecuencia de esta restricción. Sabemos que es una situación indeseada porque conocemos la situación que es deseada. Entonces, siempre que hay un dolor, es una brecha que existe entre una situación que es indeseada hacia una situación deseada. Y normalmente nosotros estamos en lo que se llama la zona de dolor. Y la zona de dolor es esa imposibilidad de ir desde la situación indeseada hacia la situación deseada. Y es en este lugar, en esta zona de dolor, donde tenemos que hacer uso de nuestra capacidad creativa, de nuestra capacidad innovadora e inventiva. ¿Para qué? Para movernos de una situación a la otra situación. Las organizaciones que tienen una cultura de innovación enfocada a la solución de problemas, a la solución de dolor, por un lado tienen una característica y es que identifican esas situaciones indeseadas, las ponen en manifiesto en la organización y no les gusta vivir dentro de estas situaciones, no se acomodan a la situación indeseada y tienen las estructuras, las condiciones, tanto a nivel de cada individuo como de los equipos de trabajo, para trabajar en pro de recorrer esa zona de dolor y poder llegar hacia la situación o hasta la situación deseada. Entonces, resumiendo, cómo se define un dolor? Como una brecha existente entre una situación que es indeseada, que normalmente se causa por una condición objetiva, específica. Sabemos que queremos estar en una situación indeseada, pero nos encontramos en una zona donde no sabemos cómo ir de una situación hacia la otra situación. Normalmente las restricciones que son inesperadas, que se generan cuando cambia una situación como en la que vivimos actualmente, nos generan nuevos dolores. ¿Por qué? Porque están cambiando eh, elementos del entorno en el que nosotros ya tenemos nuestras dinámicas definidas. Entonces aparece esa situación nos trae restricciones que son limitaciones, reglas y condiciones diferentes a las que teníamos anteriormente, hace que nuestras dinámicas dejen de funcionar y aparecen nuevos dolores. Entonces, aunque les decía que la restricción es ciega, la restricción está dada por el entorno, normalmente esas restricciones nos generan dolores. ¿Por qué? Porque nos afectan a nosotros, afectan a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos directamente. Entonces, tenemos nuestra restricción, las empresas no tienen presupuesto para consultoría y entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia de esa restricción, tenemos el dolor de que las empresas no pueden pagar por mis productos y servicios. Miren que ya es un dolor. ¿Por qué? Porque es una situación que es indeseada para mí. Pero ahora hay algo en esa forma en la que tenemos definido ese dolor que no cuadra y es, miren, este es el dolor, como se los acabo de contar, las empresas no pueden pagar por mis productos y servicios, pero si yo le doy una nueva mirada, un nuevo enfoque al dolor, yo puedo decir, no puedo vender mis productos y servicios. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy cambiando la posición desde la cual me estoy ubicando yo frente al dolor. Y esto para nosotros es una regla de oro, es una regla de oro al momento de querer solucionar dolores, y es ver los dolores desde mi zona de influencia. Esto muchas veces cuesta mucho. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil ver los dolores desde afuera, desde el lugar de otros. Hace poco les cuento una historia. Estábamos trabajando con una
de las áreas de People's Voice, de la holding, a la hace parte GCPI. Nos gusta aplicar las metodologías en nuestros equipos de trabajo para más crear cultura del uso de estas. Esta área decía, no, es que a nosotros no nos valoran en la organización. Y uno de los primeros pasos que hicimos fue darle una vuelta a ese dolor. Dijimos, miren, pero ustedes están viendo el dolor desde afuera, desde el entorno. ¿Cómo pueden ser dueños del dolor? ¿Cómo pueden apropiarse del dolor? Así esto cuesta. La forma en que lo redefinieron es que nosotros no, no nos hacemos ver valiosos dentro de la organización, ¿no? Miren, simplemente ese cambio en la forma en la que se define el dolor, cómo empieza a dar un poder muy grande para la capacidad de solucionar. Es que a nosotros no nos ven valiosos, yo tengo que trabajar en ellos para que me vean valioso a mí. Pero si yo digo, es que yo no me estoy haciendo ver valioso, o es que yo no estoy mostrando mi valor, o dando o entregando mi valor para que sea percibido por los demás, yo ya estoy ubicando este dolor dentro de mi posibilidad de generar oportunidades de cambio. Entonces, esta es una primera regla de oro. Esto va en algo que es en contra nuestra, porque a nosotros nos cuesta asumir las situaciones, ¿no? Por cómo nos han educado, es difícil asumir una situación en la que estoy diciendo, yo de acá yo no estoy dando todo de mí para que la situación sea diferente. Yo les tengo un ejemplo. Bueno, ahorita cambió un poquito la condición, pero en Bogotá tenemos bueno, en Bogotá, en la situación de lo que es Bogotá, tenemos una condición y es que hay muchos carros en la ciudad. Esa es la restricción. Que nos puede doler a nosotros como ciudadanos, nos puede doler que como tenemos muchos carros en la ciudad, eh, el sistema de transporte no es eficiente. Entonces, miren, yo ahí lo estoy viendo como un dolor que se sale de mi capacidad, pero yo puedo como redefinirlo y puedo decir, no, pero es que yo no estoy usando o no me estoy moviendo dentro de la ciudad de manera eficiente. Ahí ya estoy cambiando todas las posibilidades de transformar la situación. ¿Por qué? Porque yo ya puedo empezar a buscar nuevas formas de desplazarme dentro de la ciudad. No se tiene que solucionar el sistema, yo soluciono mi forma de desplazarme. Bicicleta, hago ejercicio, pero al mismo tiempo quito un carro de la cantidad de carros que están en el sistema que está colapsando. Entonces, miren lo importante de esta regla de oro, ver el dolor desde nuestra zona de influencia, y esto se da en el momento en el que yo asumo responsabilidad en el dolor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a nuestros formatos. Entonces, tenemos la restricción que seleccionamos, la que chuleamos, y vamos a responder a la pregunta. Y entonces, ¿qué pasa? Y vamos a identificar qué dolor se causa a partir de esa restricción. Es decir, esa restricción como es la consecuencia de un nuevo dolor eh, que aparece dentro de mi organización o dentro. Entonces, vamos al formato. Traen la restricción que seleccionaron, acuérdense que era aquella que más les incomodaba, y responden a la pregunta, ¿y entonces qué? ¿Para qué? Para encontrar cuál es la consecuencia de esa restricción y lo plasman como un dolor. Entonces, para que lo puedan hacer, acuérdense, viene desde su zona de influencia. Es decir, entonces por esta restricción yo ya no puedo, lo completan con un verbo, entonces como puedo salir de mi casa o como no puedo salir de mi casa, entonces yo ya no puedo continuar con mi rutina diaria de actividades.
Es un dolor, ¿por qué? Porque es algo que me afecta, lo estoy escribiendo desde mi zona de influencia y además es un dolor específico de tener solo una acción, solo un verbo. Acuérdense cómo las empresas en la restricción desviaron, eliminaron sus presupuestos de consultoría y entonces, ¿qué pasa? Yo ya no puedo venderles mis productos y servicios. Está expresado en negativo, por lo que es un dolor, tiene un solo verbo, una sola acción, ya no puedo vender, y es específico, que no puedo vender mis productos y mis servicios. Les voy a dar unos 4 minutos para que identifiquen esos dolores. Mientras tanto, voy a buscar una canción que nos siga subiendo la energía. Well, you done me, you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. So I'll take no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind, see like me. Open up your brain. Bueno, acá me faltaba decirles lo mismo, si identifican un dolor, está genial. Aquellos que son un poquito más rápidos, identifiquen dos dolores que sean causados por la misma restricción. Damn, you're free. I look into your heart and you'll find we're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't think someday, no, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. It is short. This is our thing. I'm yours. Do you want to come? Let's go try to move closer, dear. Whenever you're here. Just to try to see clearer above my breath at the glass. So I drew it in face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the season. This is what we aim to do. Our names are without you, but I someday no, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind, say I'm here. Open up your glass, give me a ring. Look into your heart and you find sky is yours. So please, please, please don't let me get to complicate. Good night, honey, sure. This is our thing.
Bueno, listos, ya tenemos uno o dos dolores. Los que tienen dos dolores, por favor, márquenlo, marquen aquel, es redundante, pero marquen el dolor que más les duele, para que lo podamos seguir llevando y podamos trabajar con este, ahorita que seguimos avanzando en la construcción de la metodología. Y ahorita que acaban de definir un dolor desde, desde su zona de influencia, les quiero vivir este momento de reflexión y mi capacidad, mi poder de generar soluciones está dado por el lugar en el cual yo me ubique en el problema. Si yo me ubico en el problema y lo pongo fuera de mi zona de influencia, es decir, pongo el dolor en el entorno, tengo un poder y una capacidad de solución reducida. Si yo cambio este dolor o este problema y lo ubico desde mí, desde al interior, desde quien yo soy, desde lo que yo estoy haciendo, crezco, incremento mi poder o capacidad de solución. Entonces, miren que esto es un paso muy importante a la hora de trabajar con los dolores, porque entre más capacidad y poder de solución tengo yo, más voy a poder cambiar la situación. Por lo menos desde el lugar en el que yo me estoy ubicando en la situación dolorosa. Para eso les quiero contar, este es Nelson Mandela, que fue el expresidente de Sudáfrica, y bueno, una de sus grandes victorias fue acabar con el apartheid, que era este sistema de segregación social, cultural y político que había en Sudáfrica contra las personas de raza negra. Él, por su lucha contra el sistema político, entra a prisión, es condenado de por vida a una sentencia que además era injusta, y él queda en unas condiciones, ¿no? En una nueva situación donde las condiciones, las reglas con las que tenía que vivir y las limitaciones eran supremamente adversas. No podía, estaba en un lugar completamente oscuro, estaba aislado de todos los reclusos, tenía una hora de luz del sol al día, otras muchas condiciones, pero él acá hizo un cambio en su forma de conectarse con estas restricciones y empezó a luchar en la prisión para poder cambiar las condiciones de los otros reclusos. Creó un sistema social al interior de la prisión, es decir, una forma de prototipar, es algo muy importante en la innovación, de probar su sistema social. Luego cambiaron las condiciones, fue libre, y este sistema social que prototipó en prisión fue el que llevó a la política, fue el primer presidente a ser elegido democráticamente, tumbó el apartheid, este sistema generó una igualdad de condiciones entre personas de raza blanca y de raza negra. Cómo dentro de la prisión, dentro de ese mundo de restricciones, empezó a desarrollar su plan, su sistema, su estrategia política y sociocultural con la cual iba a cambiar una de las condiciones más difíciles que tenía el país, que tenía Sudáfrica. Entonces, siguiente paso hacia la solución, miren, corregir mi presentación, este es un segundo paso, el primer paso fue identificar un dolor y ponerlo desde mi zona de influencia, acá vamos a dar un segundo paso, y ese segundo paso es un acto de optimismo, y es llevar el dolor de negativo a positivo. Es decir, si yo no puedo vender mis productos y servicios, ahora yo puedo vender mis productos y servicios. Miren que es un paso técnico, es cambiar la redacción de mi situación deseada, de mi dolor. ¿Y a dónde me lleva esto? A visualizar
y a ubicarme en la situación deseada. Todavía no sabemos cómo vamos a llegar allá, pero simplemente vamos a hacer esa, esa acción de optimismo y vamos a transformar nuestro dolor de una situación negativa a una situación positiva. Entonces, los invito a que vayamos al formato y nos tomemos 2 minutos para definir el dolor de manera positiva. Miren que esto es un paso técnico, es simplemente cambiar la reacción del dolor. Entonces no les debe tomar más de 2 minutos, les voy a dar 2 minutos. Listo, perfecto. Es un paso técnico, es llevar el dolor de mi situación indeseada hacia mi situación deseada, es decir, una reacción positiva del dolor. Si, si no puedo movilizarme, si yo no puedo movilizarme dentro de la ciudad de una manera eficiente, ahora yo encuentro una manera muy eficiente de movilizarme dentro de la ciudad. De cambiar la forma como se define, cómo se redacta este dolor. Listo, y ahora vamos a entender por qué las restricciones son un ingrediente para la creatividad. ¿Por qué? Porque ya estamos muy cerquita a empezar a usarlas para que nos ayuden a generar ideas verdaderamente creativas e innovadoras para que se cumplan estas situaciones deseadas. Lo primero es que las restricciones evitan el camino de la menor resistencia. Cuando me refiero al camino de la menor resistencia, nuestra mente está programada para funcionar de manera intuitiva. Entonces, cuando yo tengo una situación
en la que no tengo una restricción, a mí lo que se me ocurre son las zonas comunes que vienen dadas por la intuición. Es decir, se me ocurren soluciones que son habituales, que son comunes, que ya conocemos, y yo las traigo como una solución. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna restricción que a mí me esté forzando a pensar de una manera diferente. Cuando tengo una restricción, en cambio, mi mente tiene que pensar de forma contraintuitiva. ¿Por qué? Porque la intuición no funciona en esta situación. Las soluciones que ya tenemos por default, por configuración definidas en nuestra mente, no funcionan. Eso nos lleva a nosotros a hacer que nuestra mente, que nuestro proceso creativo se salga de ese camino de la menor resistencia y empecemos a buscar alternativas diferentes a las que intuitivamente usaríamos. Por otro lado, las restricciones enfocan el pensamiento en tipos específicos de solución. Es decir, cuando tenemos un dolor con una restricción o con varias restricciones, no, no podemos tener cualquier idea, necesitamos una idea específica para esa restricción. Y nosotros, por estudios psicológicos, creamos mejor cuando tenemos que enfocar nuestros procesos de pensamiento. Piensen que si uno tiene una hoja en blanco y le dicen que una idea de cualquier tipo, uno entra en un bloqueo. ¿Por qué? Porque como el mundo es amplio, la posibilidad es amplia, nuestra mente entra en una zona blanca. Pero si nos dicen, ahora tiene que crear este espacio, algo que se tiene como que acomodar a esta y esta situación, nuestra mente es muy buena enfocándose, muy buena funcionando desde los detalles. Y ahí vamos a generar soluciones específicas. Además, una solución innovadora es aquella solución que solo funciona para una situación determinada. Por eso muchas veces traer soluciones desde otros lados no funcionan tan bien como una solución cuando es propia al dolor y cuando es propia al entorno y a las condiciones, que son las restricciones que hay en ese entorno específico. No piensen en el sistema de agua que vimos hace un rato. Esa es una solución específica que fue creada para la restricción sociocultural que tenían las comunidades en el agua. Es una solución muy creativa, muy innovadora, que además le soluciona de una forma muy eficiente el problema a estas personas. Y tercero, las restricciones funcionan como retos. ¿Por qué? Porque nos están impulsando a cambiar o a llegar a una situación deseada en un entorno que puede ser adverso a nosotros. Piensen, háganlo cuando ustedes han tenido un reto con sus organizaciones, cuando han tenido un reto a nivel personal, cómo uno se llena de energía, de motivación, y cómo uno se vuelve más recursivo para poder solucionar este reto. Con las restricciones funciona exactamente igual. Activa capacidad de recursividad, pero además llena de motivación. Retos, porque nos gusta superarnos como persona, porque también es una condición que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, estas son las tres características las cuales las restricciones son un ingrediente para la creatividad. Primero, evitan nuestro pensamiento intuitivo, nos llevan a pensar desde las zonas que no son comunes en nuestra mente. Por otro lado, enfocan nuestro pensamiento y nos exigen tipos específicos de soluciones que son creativas y propias para la situación, para el dolor que queremos solucionar, y además funcionan como retos, nos impulsan a que las superemos, nos impulsan a cambiar la condición. Miren que estas tres características las tuvo el pueblo israelí, que fue el pueblo de nuestro caso, había contado, pero esto fue una situación real y fue lo que vivieron los israelíes como país. Entonces, estas fueron las tres características que ellos activaron dentro de su cultura
para poder hacer todos esos cambios que yo les mostré al principio de la presentación. Ahora vamos a responder cómo podemos usar las restricciones a nuestro favor. Y para eso lo primero que hacemos es crear una afirmación retadora. Esta afirmación retadora es: aunque las empresas no tienen presupuesto para consultoría, yo puedo vender mis productos y servicios. Miren, analicémoslo un poquito. Aunque la restricción, las empresas no tienen presupuesto para consultoría, yo puedo vender mis productos y servicios, ¿no? Aparece esa situación deseada. Es decir, si esto fuera una fórmula matemática, lo podemos ver como una fórmula matemática para la innovación es: aunque mi restricción externa más mi situación deseada. Entonces, aunque las empresas no tienen presupuesto para consultoría, que es la restricción externa que ustedes seleccionaron, yo puedo vender mis productos y servicios. La situación deseada es ese problema que lo acabamos de llevar en el momento anterior a positivo. Entonces, avancemos en la siguiente parte de nuestra construcción metodológica. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a escribir la afirmación retadora, vamos a escribir esa ecuación. Para esto les voy a dar 2 minutos. Acuérdense, ¿no? Aunque y la restricción que yo seleccioné, coma, la situación deseada. Aunque las empresas no tienen presupuesto para consultoría o eliminaron su presupuesto para consultoría, yo puedo vender mis productos y servicios. Aunque la ciudad de Bogotá está llena de carros, yo me puedo movilizar de forma eficiente en la ciudad. Aunque debo estar, no, aunque no puedo salir de mi casa, aunque debo estar en mi casa durante la cuarentena, yo puedo continuar mi rutina diaria como lo hacía normalmente. Restricción externa más situación deseada. Les doy 2 minutos para que escriban la fórmula. Esta es una parte clave del proceso, porque es identificar, eh, porque es generar una condición que luego vamos a buscar cómo cumplir. Entonces, les doy 2 minutos.
Listo, pasamos los 2 minutos. Vamos a nuestra presentación. Entonces, cada uno en su formato debe tener la fórmula, que es aunque la restricción externa, la que seleccionaron o la única que definieron, más la situación deseada, que fue el dolor llevado a positivo. Aunque las empresas no tienen presupuesto para consultoría, restricción externa, yo puedo vender mis productos y servicios. Porque es una afirmación retadora, es una afirmación retadora porque normalmente nosotros no juntamos una restricción con una situación deseada. Nosotros queremos eliminar la restricción para poder llegar a la situación deseada. Ya que esta afirmación nos está diciendo, no, aunque usted tiene esta restricción, va a cumplir esto. Normalmente nosotros no creamos afirmaciones ni nos retamos de esa manera. Por esto es una afirmación retadora. Y lo que vamos a hacer es, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo hacemos esto posible? Y ahí vamos a pensar en una acción que nos permita vender productos y servicios, en el caso de las empresas de consultoría, a pesar de que las empresas no tienen el presupuesto para consultoría. Es decir, yo voy a generar una acción que permita alcanzar la situación deseada, pero que mantenga esa restricción. Acá, por ejemplo, una alternativa puede ser crear un crédito en consultoría, es decir, yo a las empresas les ofrezco mis productos y mis servicios, ellos reciben mis productos y mis servicios y creamos unos acuerdos de pago diferentes que pueden activarse en el momento en que pasó la crisis, pasó la situación y las empresas empiezan a recuperar su flujo de caja o sus presupuestos para actividades de consultoría. Y acá que en donde nos estamos enfocando en la solución, que es una solución que viene desde nuestros servicios, desde la posibilidad de cambio de elementos en nuestros servicios, estamos en la manera en la que cobramos los servicios de consultoría. De los servicios de consultoría, uno cobra un porcentaje por anticipado, luego algunos cobran un porcentaje durante la ejecución y otros cobran porcentaje restante al finalizar la ejecución. Entonces, para, para que podamos empezar a generar esas acciones, visualicen la afirmación retadora, ¿no? Imagínense ustedes entregando, yo estoy cerrando los ojos y todo, no me están viendo, pero yo los estoy cerrando, imagínense entregando sus productos y servicios eh, a las empresas que no tienen en este momento presupuesto para pagarles. Y pregúntense, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo hacemos esto real? ¿Cómo cumplimos esta afirmación retadora? Y generan una acción creativa. Entonces les voy a invitar a que piensen una acción creativa que nos lleve a que su afirmación retadora se vuelva una realidad. Para eso les voy a dar unos 5 minutos. Puede ser que al principio lo encuentren difícil, acuérdense, en amar y vivir con los errores, empezar a desarrollar la práctica. Entonces, piénsenlo, miren si esa primera idea cumple con esa afirmación retadora. Si sienten que no la cumple del todo, empiecen a transformar la idea, en acercarla a que cumpla esa afirmación retadora. Para esto les voy a dar unos 4 minutos. Acá el objetivo es que generen una acción eh, creativa que cumpla la afirmación retadora. Este es el objetivo de esta primera pregunta que vamos a responder. Les doy 4 minutos y les pongo una canción de inspiración.
Listo, y exactamente acabamos de cumplir los 4 minutos. Espero que cada uno haya encontrado alguna acción creativa. Igualmente lo que les decía es algo que con la práctica se va desarrollando, ¿no? Porque están introduciendo en los cerebros una nueva forma de generar ideas, de responder a una afirmación retadora. Entonces, con la práctica, ustedes van a empezar a desarrollar esa capacidad de activar esa zona contraintuitiva, de activar esa capacidad de idear, tomando las restricciones como un impulsor. Ahora, miren que abajo tenemos una segunda pregunta y es, además de solucionar el dolor, ¿por qué vale la pena intentarlo? Entonces les voy a pedir que se tomen 1 minuto adicional, 2 minutos para responder esa siguiente pregunta. ¿Por qué vale la pena intentar esta acción, además de que nos ayude a solucionar el dolor?
puntos. Les cuento por qué es importante responder esta pregunta, porque acá vamos a encontrar unos beneficios adicionales a la solución del dolor y al incrementar la ganancia en el resultado. También da desde ciencias del comportamiento y de la psicología humana, cuando vemos una oportunidad grande, vamos a querer hacer las cosas para poder lograrlo. Entonces, miren que es una forma de encontrar aún más elementos eh, que incrementen el valor de esta acción y por lo tanto nos den fuerza y motivación a la hora de implementarlo. Y normalmente debemos generar esas motivaciones en nuestros equipos de trabajo, debemos crear y ayudarles a ampliar los beneficios que ideas que se quieren implementar, inclusive hasta beneficios personales que me trae a mí, qué ganancia me da a mí implementar esto en la organización. ¿Por qué? Porque la implementación es uno de los momentos más difíciles. Yo genero ideas, ahí entro en un momento de euforia, de creatividad, más si estoy respondiendo de manera contraintuitiva, si tengo retos grandes, en el momento de implementar baja la motivación y muchas veces se pierde el esfuerzo. Por eso aunque se tienen muchas ideas, una técnica, impulsar hacia la implementación es incrementar el valor de la idea viendo lo que se podrían llamar beneficios ocultos que están alrededor de la idea. Entonces, para la organización, pero también para el equipo de trabajo, pero también para la persona que está involucrada en la implementación de la idea. Esto aumenta la ganancia y al aumentar la ganancia, pues vamos a querer llegar allá. Y vamos a llenar de motivación y esfuerzo y de energía. Por darles otro ejemplo, este es un emprendimiento, una startup colombiana que se llama Celotor. Tuve la oportunidad de conocerlos en un momento de la vida en el que estaba ayudando a Impulsa y a los emprendedores de Impulsa a aprender herramientas para que desde la innovación pudieran aumentar y desarrollar sus empresas. Celotor es un sistema de detección del celo bovino. Les voy a contar la historia. Es un grupo de ingenieros electrónicos de Santander que les gustaba la ganadería y se dieron cuenta de una situación, y es que las personas, por lo menos en la región de ellos, en los llanos, tienen pues su ganado. Normalmente pues lo tienen en extensiones grandes de tierra y para ellos es muy importante, para estas personas, para los ganaderos, saber cada vez que las vacas o que una vaca entra en celo. ¿Por qué? Porque al entrar en celo se puede montar a la vaca y al montar la vaca, pues la vaca, por un lado, pues tiene al ternero, pero además empieza a producir leche. Claro, para estas personas es importante que las vacas se aproveche cada uno de los celos, porque pues así incrementan la renta. ¿Cuáles eran las condiciones o las restricciones para generar este emprendimiento? Por un lado, pues, las tierras son grandes, las vacas van caminando por ahí, se van moviendo de un lugar al otro, entonces no es fácil para las personas que cuidan las tierras identificar cuando las vacas entran en celo. Por otro lado, normalmente las personas, los campesinos que están al cuidado de las vacas, pues no tienen tecnología de punta, es decir, ellos tienen teléfonos celulares que no son inteligentes, sino unos teléfonos tradicionales con las funciones básicas. Entonces, miren que esas son dos condiciones que tienen que ser superadas con la idea que se quiera traer y con la que se quiera generar valor. ¿Qué hicieron ellos? Desarrollaron una tecnología que no es para nada compleja, entonces a las vacas le instalaron un chip en las colas. ¿Esto para qué servía? El primer beneficio era que con este chip en las colas las personas podían tener un inventario de sus vacas y por GPS, por una localización simple,
saber en qué parte estaba cada una de sus vacas. Además, se dieron cuenta que el toro es uno de los animales que puede ser el elemento, por decirlo así, más fino en detectar el celo de la vaca. ¿Por qué? Porque apenas la vaca entra en celo, el toro va a tratar de montarlo. Entonces pusieron unos toros cerca al rebaño de vacas, y al toro le pusieron un arnés en el pecho. Y apenas la vaca entra en celo, el toro la trata de montar, como lo ven en el paso 3. Y al juntarse, el envía un mensaje de texto, miren que es tecnología simple, un SMS, al encargado de la finca diciéndole exactamente cuál vaca está en celo. Esto es una solución, un emprendimiento muy eficiente, que no es costoso, entonces puede ser accesible a todas las personas que tienen ganado, a los que tienen gran presupuesto, a los que no tienen tanto presupuesto, y además pues, les permite saber y optimizar el celo de sus vacas. Miren cómo se genera una solución muy innovadora a partir de las restricciones, cumpliendo las tres condiciones. Pensar de manera no en mi zona de intuición, buscar una solución específica y además que fuera un reto. Estos ingenieros electrónicos se sintieron retados y así fue como desarrollaron su emprendimiento. Listo, entonces acabamos de terminar con la metodología. Voy a contar cuál es la guía práctica para activar las soluciones a partir de las restricciones. Es una guía simple que consta de 5 pasos. Apréndanselo con la mano, ¿no? Cada uno de los dedos puede ser un paso. Entonces el primer paso es identificar las restricciones causadas por esa nueva situación actual. ¿Cuáles son esas restricciones? Son limitaciones, son reglas, son condiciones que están dadas por el entorno. Acuérdense, no son negativas ni son positivas, son simplemente condiciones, limitaciones y reglas que aparecen. El siguiente paso es identificar los dolores que se generan en la situación. Acá yo me pregunto, desde la restricción, selecciono la restricción y me pregunto, o con el grupo de restricciones, y me pregunto, y entonces, ¿qué me duele de esta restricción? Y aplicando la regla de oro, es decir, viendo el dolor desde mi zona de influencia, identifico aquello que para mí es doloroso, acuérdense, ¿no? Algo doloroso viene desde mi zona de influencia, es una acción que además es negativa, entonces está planteada de manera negativa y es específica, ¿no? El ejemplo que vimos, la limitación era, eh, las empresas eliminaron sus presupuestos de consultoría, es una limitación. ¿Cuál es el dolor entonces que a mí me genera? Que yo ya no puedo vender mis productos y mis servicios, ¿no? Lo ubico en mi zona de influencia. Yo ya no puedo, la acción negativa, eh, vender y que sea específico, que no puedo vender mis productos y servicios. En el tercer paso llevo el dolor a una situación deseada. Acá se activa el poder del optimismo, que además es el poder del optimismo realista, y acuérdense que es un paso técnico, es simple, es de llevar el dolor de positivo, de negativo, perdón, a positivo, para que se vuelva una situación deseada. Ahora yo puedo vender mis productos y servicios. El cuarto paso es genero la afirmación retadora, es llenar esta ecuación, aunque restricción externa, las empresas eliminaron sus presupuestos de consultoría, situación deseada. Yo puedo vender mis productos y servicios. Y el quinto paso es responder a la pregunta, ¿cómo hacemos que esto sea posible? Y me imagino una acción en la que se cumple la afirmación retadora. ¿Qué tengo que hacer cuando genero esta acción? La tengo que acercar a que sea lo más que cumpla la afirmación retadora de la mejor manera posible. Y como un bono, tienen la siguiente pregunta, que es, además de solucionar el problema, ¿qué vamos a ganar? Es una forma de encontrar beneficios adicionales que me den a mí una mayor energía y que me motiven a llevar la acción a la vida real. Entonces, miren que es una guía de 5 pasos, ¿no? Si cada paso es un dedo de la mano, el primer dedo es defina la restricción causada por la situación actual. El segundo dedo es identifique el dolor que se genera en torno a la situación. El
tercer dedo lleve el dolor a situación deseada. El cuarto dedo es genere la afirmación retadora. Y el quinto es responda a la pregunta, ¿cómo hacemos que esto sea posible? Esta es una guía muy práctica para activar soluciones a partir de las restricciones. Acuérdense, amar y vivir con los errores. Entre más lo practiquen, más van desarrollando la capacidad de pensar de forma contraintuitiva, más familiar para ustedes, van a hacer esas afirmaciones retadoras, más fácil les va a ser identificar un dolor desde mi zona de influencia y además van a empezar a crear esa cultura en la cual no queremos vivir en las situaciones indeseadas. Esa cultura en la que queremos ir constantemente hacia la situación deseada. ¿Cómo van de un lugar al otro? Siguiendo esta guía que es sistemática y es estructurada. Ahora, como nosotros somos GCPI, nos enfocamos en construir culturas de innovación, es decir, llevamos habilidades y capacidades en innovación y las sembramos en la cultura para que puedan pasar de manera natural y a nivel, se den en toda la organización, a partir de todos los equipos, en todos los equipos de trabajo, pues vamos a ver algunos tips que responden a esta pregunta. El primer tip lo llamamos de dominar el arte de hacer más con menos y es usar las restricciones existentes o diseñar restricciones para los objetivos específicos. El primero, eliminar cuellos de botella en los proyectos que pueden ser tanto de innovación como los proyectos normales que tiene la organización. Entonces, por ejemplo, yo identifico qué cuellos de botella tengo en mi proyecto. El cuello de botella, que hay una parte del proyecto donde se tiene que recibir información y hasta que no esté toda esa información, yo no tomo, el equipo no toma una decisión. Yo ahí puedo generar una restricción que sea tomar decisiones con la mitad de la información. Creo esa condición para el equipo. Entonces el equipo ya sabe que cuando tiene la mitad de la información, tienen que tomar la decisión. Una restricción que además de cambiar la situación, pues ayuda a destrabar ese cuello de botella. Por otro lado, y otro ejemplo que puede ser un cuello de botella es en alguna parte del proyecto, el equipo le está tomando un mayor tiempo que el que se ponen en el cronograma, avanzar de ese paso al otro paso. Una restricción, si nosotros lo sabemos, ponemos la restricción en la que vamos a reducir el tiempo del proyecto a la mitad. Entonces, si ellos tienen 5 meses y se demoran 6, ahora yo les voy a dar 2.5 meses para que ahí terminen o ejecuten esa fase del proyecto. Y con esa restricción estoy obligando al equipo a ser más recursivo, a ser más creativo, ¿no? Cuando uno creería que debe hacer todo lo contrario, ampliar el tiempo del proyecto o encontrar aún más información, yo juego con las restricciones de manera inversa. Lo que hago es limito las condiciones en esos momentos específicos. Y el otro objetivo de dominar el arte de hacer más con menos es tomar lo más abundante para generar lo más escaso. Es decir, pensar en soluciones simples y fáciles de usar. Entonces, cuando estamos creando una nueva idea, cuando estamos desarrollando un nuevo servicio, cuando estamos transformando nuestro modelo de negocio, algunas restricciones que podemos crear para que cumplan esa condición de generar con lo abundante lo más escaso, o como es el título, de hacer más con menos, puede ser usar un medio open source. Entonces, ahorita que estamos en consultoría creando productos y servicios digitales, los vamos a pensar para que se entreguen a través de un medio que sea accesible a todas las personas. Otra restricción que funciona muy bien es reducir la cantidad de partes o de elementos en nuestro producto y servicio. Si tenemos 10 partes, lo vamos a reducir a 3. Y el equipo de desarrollo va a estar con la tarea de cumplir esta restricción. Entonces, mi servicio, mi producto ya no se compone de 10 elementos, sino ahora se compone de 3 elementos. Lo hago más simple, puede ser
más asequible y accesible a las personas. Y otra restricción, que además es una restricción que viene de las ciencias del comportamiento, es hacer los productos y servicios a medio cocinar. Es decir, yo puedo hacer un producto, un servicio que al cliente le toque trabajar. Está comprobado desde las ciencias del comportamiento que cuando las personas completamos los productos y los servicios, incrementamos el valor que vemos en estos. Es decir, si yo compro un mueble y ese mueble me viene desarmado, yo lo tengo que armar en mi casa, solo el hecho de que yo arme el mueble en mi casa, le atribuyo un mayor valor al mueble que como si lo hubiera comprado armado. Entonces creen productos y servicios a medio cocinar. Ustedes eliminan un paso productiva, se lo dan al cliente y el cliente al terminar el producto y el servicio le da un mayor valor a como si este ya viniera completamente. Y el segundo tip es generar retos de innovación basados en las restricciones, es decir, lance en la organización una competencia a generar una acción creativa a partir de restricciones. Esto es un formato que es completamente novedoso. Normalmente en las organizaciones cuando hacen eh, cuando tienen retos de innovación que los abren a todas las personas, a todos los colaboradores, se eliminan las restricciones. ¿Por qué? Porque tienen la sensación que para incluir y para motivar a las personas a dar ideas, van a quitar las restricciones. ¿Por qué? Porque tienen la consigna de cualquier idea puede ser válida para alimentar las bolsas de las ideas. Pero acá van a hacer exactamente lo contrario, es decir, generan un reto de innovación, pero crean una lista de restricciones. La persona genere una idea y esa idea sea válida, debe cumplir una serie de restricciones que ustedes mismos imponen. Entonces, acuérdense, acá retan a las personas, activan su forma de pensar contraintuitiva y los llevan a generar soluciones específicas. En estas competencias, en estas, cuando invitamos a las personas a dar ideas sobre un tema, es abierto, que no tiene restricciones, como la mayoría de las ideas vienen de la zona común, de la zona de intuición, son ideas que no son tan innovadoras ni tan creativas y por lo tanto no nos van a generar tanto valor. Y por otro lado, acá les damos además un elemento que viene de las ciencias del comportamiento y es cuando generen estos retos de innovación, denle a las personas como resultado de la participación, de la idea seleccionada, del proyecto seleccionado, ofrezcan un incentivo sorpresa. Porque también está comprobado científicamente que cuando yo ofrezco un incentivo sorpresa, para mí la simple curiosidad de ganarme eso, que es una sorpresa, me va a dar mayor motivación y mayor energía para querer participar y dar una mejor. Entonces, esos son los dos tips lo que aprendimos a la cultura de la organización. El arte de hacer más con menos, diseñando ¿para qué? Para movilizar los proyectos, eliminar los cuellos de botella y también para generar productos y servicios mucho más eficientes usando el poder de la escasez. Innovación basados en restricciones. Este es un formato novedoso porque normalmente generamos retos de innovación que están abiertos y están buscando que las personas den cualquier idea. Bueno, en el equipo después lo que hacemos en GCTI, justamente creamos estos tips, trabajamos en generar estas condiciones. ¿Para qué? Para que la innovación sea parte de la cultura organizacional. Normalmente lo hacemos con ciencias del comportamiento, como les contaba, con metodologías de innovación y generando nuevos comportamientos, nuevos hábitos en las organizaciones que también vienen, que permiten hacer las cosas en caminos de mayor resistencia, que activan el pensamiento contraintuitivo y que montan a todas las personas en
dinámicas que van a permitir que la innovación sea una parte sostenible en la organización. Para terminar, voy a hablar otros 2 minuticos de Great Culture to Innovate. Tenemos una perspectiva global, porque tenemos una serie de aliados en diferentes países del mundo. Además, nuestra investigación parte del estado del arte y de la ciencia de datos, es decir, de los avances más recientes en temas de innovación, en temas de ciencia de comportamiento. También trabajamos con la ciencia de datos. ¿Para qué? Para poder evaluar, poder encontrar insights, poder medir esas culturas de innovación que normalmente se consideran, se considera que a la hora de medir la cultura, pues no es muy fácil. Nosotros trabajamos con una serie de principios, que son una serie de principios que desde el área de diseño de producto están enfocados en atraer un mayor valor a nuestros clientes. Flexibilidad, articulamos nuestros productos para entregar un mayor valor a nuestro usuario, es decir, todos nuestros productos son pequeños módulos que según la necesidad de nuestro cliente nosotros vamos poniendo esos módulos dentro de una ruta para que cada módulo sea sumamente relevante y entregue un valor muy específico en generar su cultura organizacional. Esto es un enfoque del ego. Sembramos capacidades y compartimos herramientas de trabajo útiles a los procesos de evolución. Ustedes lo simples son estructuradas. Por ejemplo, la que vimos hoy la podemos tener en la mano, donde cada una de las guías tenemos un enfoque y rápida adopción. También usamos lenguajes complejos. Por lo contrario, usamos el poder de la simplicidad para que se pueda aprender, para que se pueda entender y se pueda apropiar la metodología. Promocionamos un pensamiento crítico y creativo, por ejemplo, con afirmaciones retadoras que llevan a la persona a pensar de manera contraintuitiva, usando las restricciones a nuestro favor. Impulsamos a la acción todos los resultados de nuestras intervenciones, acciones, que va a sonar redundante, pero yo lo digo, son accionables, y trabajamos en colaboración con el ecosistema. Es decir, somos los expertos todo y nos gusta nutrir y nutrirnos de los demás. Tenemos una serie de aliados que en el momento del proyecto, en el que no las sabemos todas, los invitamos para que aporten desde su experiencia y desde su conocimiento, y así podemos traerle un mayor valor a nuestros clientes. Estas son algunas de las personas con quienes hemos tenido el gusto de trabajar y ayudarles a transformar sus culturas organizacionales. Y por último, ya para terminar, quiero darles unas conclusiones que además de la metodología podemos extraer el día de hoy. La conclusión es que los problemas se pueden definir desde diferentes ángulos y según desde donde yo defina el problema y desde donde en el problema hay diferentes posibilidades de acción. Y esto conecta con la segunda conclusión, y es que si yo me ubico en el problema, en el dolor, desde mi zona de influencia, voy a activar la posibilidad de generar soluciones. Acuérdense, voy a incrementar mi capacidad y mi poder de solución. Algo también que aprendimos es que las restricciones no son malas, sino son condiciones dadas por el contexto. Simplemente al cambiar una situación de manera rápida, aparecen nuevas condiciones, aparecen nuevas limitaciones y nuevas reglas que nos generan dolores. ¿Por qué? Porque no es la situación normal en la que venimos desenvolviéndonos y a la que ya tenemos nuestras acciones determinadas.
Por otro lado, y es muy importante, las preguntas poco comunes generan soluciones que no creíamos posibles. Entonces, miren que este es el poder de la afirmación retadora. Hacer preguntas que nos llevan a pensar de manera no convencional. Y el simple hecho de que yo haga la pregunta activo mi capacidad creativa. Estoy seguro que muchos de ustedes encontraron soluciones y acciones muy interesantes que puedan implementar, pero que no se nos hubiera ocurrido si no hubiéramos creado esa afirmación retadora. El quinto punto, las soluciones que vienen de un entorno de restricciones son pero muchísimo más innovadoras que aquellas que no. ¿Por qué? Porque deben ser específicas para el problema y eso implica crear soluciones con características únicas. Entonces, seguramente esas acciones que definieron ahorita no son acciones que sean genéricas o que sean generales, sino son propias a la situación deseada y a la restricción que le está condicionando. Y por último, las soluciones a partir de las restricciones son mucho más poderosas cuando se construyen con otros. Es decir, si yo creo en mi equipo de trabajo, en mi familia, en mi organización, eh, la capacidad de ver las restricciones como un elemento que me va a permitir solucionar mis dolores, estamos creando una capacidad mucho más poderosa del pensamiento colectivo. Por eso nuestra primera regla de nutrirnos con los demás. Bueno, y acá los dejo con este mensaje de los Jedi, que la fuerza los acompañe, porque para mí, en analogía a ellos, cuando yo soy consciente de que puedo generar soluciones con restricciones, es el poder que tienen ellos de llevar la fuerza del lado oscuro hacia el lado de la luz. Les doy las gracias por acompañarme en esta sesión. Se llevan una metodología muy práctica y muy poderosa. La manera para conseguir maestría en esta es practicando, 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 enseñándosela a otros, también les permite entenderla mucho más. Así que compártanla con ustedes y compártanla con el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aprovecho para, en la metodología, en el formato que descargaron, al final tenemos el resumen o no el resumen, sino la continuación de lo que decía Albert Einstein, y se los termino de leer. Entonces, quien atribuye la crisis a sus fracasos y penurias, respeta más a los problemas que a las soluciones. Sin crisis no hay mérito. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, es la tragedia de no querer luchar para o por superarla. Entonces ustedes ya tienen la metodología y las herramientas de pensamiento que les van a ayudar a generar acciones creativas para superar las restricciones y los dolores que se generan. Muchas gracias. Voy a abrir el chat por si hay alguna pregunta. Para esto dejo de compartir pantalla. Bueno, acabo de leer un mensaje de Natalia Rengifo que dice que no se oía nada. Espero que se haya podido solucionar. Bueno, si tienen dudas o preguntas o comentarios, cómo se sintieron en este taller, sienten, fue lo más relevante, si quieren que aclaremos algo, les quedó un poco confuso, bienvenidas sean comentarios y preguntas. Para esto tenemos 8 minutos. Andrea me hacía una pregunta sobre la metodología, espero que la hayas podido solucionar, pero sí,
formato de restricciones para generar los valores, yo escribo la restricción y respondiendo la pregunta, aunque, y entonces qué, bueno, no, perdón, estás hablando de la afirmación retadora. Entonces yo tengo aunque, coloco la restricción, muy bien, que seleccioné, y al lado la situación deseada. Espero lo hayas hecho así. Bueno, me imagino que en este momento no hay tantas preguntas y dudas. Les doy las gracias a todos por participar. Espero que esta metodología la pongan en práctica, la usen y van a ver cómo familiarizándose con esta, empiezan a ir a la situación o a su zona deseada, activan su capacidad de solución y seguramente pues van a dominar el arte de generar soluciones creativas a partir de la restricción. Muchas gracias a todos. Yo creo que esta es una pregunta, Eliana, que te responde Brian, que es nuestro community manager, que se encarga de que todos estos espacios salgan de la mejor manera. Gracias a todos por Andrés, qué pena te interrumpo. Aquí nos tenemos dos preguntas y la primera nos dice es, ¿la edad influye en los pensamientos creativos? Es una buena pregunta. La edad, por consiguiente, fíjense, una persona joven versus a una persona con más edad, tiene dos condiciones. La persona joven, su cerebro, por un lado, es más flexible porque no tiene arraigado tantas experiencias y conocimientos. Pero por el lado, la persona de mayor edad tiene muchas experiencias acumuladas, es decir, ha vivido por muchas situaciones y tiene muchos conocimientos arraigados, ¿no? De pronto su mente es un poco menos flexible, pero las afirmaciones retadoras, como son preguntas que vienen de una manera contraintuitiva, la persona mayor va a tener muchísima más experiencia, muchísimo más conocimiento para poder responder esta pregunta de manera creativa. Entonces acá no es la mente la que es o no es creativa, sino es el trigger, es la condición, es ese detonante que hace que una mente sea más creativa o menos creativa. En ese caso es la afirmación retadora. Si yo me pregunto, me hago preguntas contraintuitivas, como es este caso de la afirmación retadora, personas de mayor edad, con mucha experiencia y conocimiento, al querer responder la pregunta van a ser creativos. Seguramente van a sorprendernos con respuestas muy interesantes. Y la siguiente pregunta, Brian. Claro que sí. Digamos que está muy alineada a lo que acabas de mencionar y nos dice la persona, en mi empresa es difícil hacer que las personas con varios años cambien de pensamiento. ¿Nos podrías recomendar algo para generar este cambio de pensamiento en las personas? Listo, esta es una buena pregunta porque es una pregunta en donde se puede transformar el entorno de la cultura. Miren que las culturas en las organizaciones están dadas por una serie de estructuras que están definidas, algunas de manera eh, implícita, otras de manera explícita. Si yo quiero abrir el pensamiento de estas personas, creo en el entorno una nueva condición que los vaya llevando a pensar de una manera diferente, a estar abiertos a nuevas ideas. Entonces, para esta persona, te puedo dar una sugerencia. Imagínate que al final de las reuniones, una afirmación retadora, siempre. Entonces, puede ser, imagínense, estamos en una reunión de marketing y nuestra limitación es que tenemos menos presupuesto que el año pasado. Tenemos la mitad del presupuesto. Entonces, al finalizar la reunión, yo siempre voy a empezar a cerrar mis reuniones con preguntas
que sean afirmaciones retadoras. Y es como, aunque tengo la mitad del presupuesto, vamos a tener el doble de impacto en la campaña de marketing. No vamos a llegar al doble de personas en nuestra campaña de marketing. Y le hago la pregunta a estas personas. Y por la misma afirmación van a empezar al responder la afirmación, van a empezar a entrenarse en crear soluciones que vengan de las restricciones y así van a empezar a abrirse y a ser mucho más creativos y más contraintuitivos. O por otro lado, acuérdate que decíamos que uno puede diseñar restricciones. Entonces a estas personas en sus tareas pónganle restricciones, restricciones de tiempo, restricciones de recursos, eh, restricciones que sean deseadas en el resultado dentro de su día a día y van a ver cómo ellos, para superar las restricciones, van a empezar a abrirse y a ser más creativos. Listo, esta persona hacía este informe en 3 días, ahora ustedes se lo van a pedir que lo tenga para un día. O le pueden pedir que además, como un resultado deseado, ya no solo queremos que el informe hable de esto, sino queremos que tenga unas nuevas conclusiones en lo posible sobre estos otros temas, en la misma cantidad de tiempo. Ahora tiene la mitad de los recursos para hacer el informe. Ya las personas van a seguir trabajando con las restricciones, van a empezar a entrenarse y van a empezar a abrir su mente. Muchas gracias, Andrés. También tenemos otra pregunta que nos dice, desde tu experiencia, ¿el innovar es difícil o forma parte de las habilidades humanas? Ok, primero te voy a responder esta pregunta desde dos lugares. Por un lado, el innovar viene muy relacionado con la creatividad y nosotros por naturaleza somos seres creativos, es decir, somos seres con una capacidad recursiva muy grande porque nos adaptamos a las situaciones. Miren, todo el mundo en este momento, cómo se ha adaptado a la situación que estamos viviendo. Entonces yo simplemente lo que debo buscar es ponerle a las personas o ayudarles a desarrollar o profundizar en esas habilidades que permiten el pensamiento creativo y permiten la innovación. Para nombrarte algunas de ellas, primero, una es fortalecer su capacidad de observación, entonces que tengan un mayor detalle, que puedan ver el entorno con unos ojos de mayor curiosidad. Una siguiente característica de las personas innovadoras es la capacidad de asociar ideas. Entonces yo puedo decirle a las personas, listo, ahora ustedes quiero que me den una respuesta, pero les hago preguntas que fuercen la asociación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo haría Google? ¿Cómo lo haría una mamá? ¿Cómo lo haría un grupo de estudiantes? ¿Cómo lo solucionaríamos si tuviéramos tecnología? ¿Cómo lo solucionaríamos si, si, si fuéramos unos chefs que cocináramos? Ahí yo empiezo a forzar la capacidad de asociar. Otra habilidad que tienen las personas que son innovadoras es una habilidad de hacer networking. Entonces, creen espacios en la organización donde las personas comunican y comentan las ideas entre ellos. Mira, yo tengo este problema y lo estoy solucionando de esta manera y que las otras personas les den inputs. Y así aumentamos la capacidad innovadora de nuestra organización. Y la última es experimentar. ¿Por qué? Porque en la experimentación yo estoy probando todas las hipótesis que tengo en el mundo y estoy recogiendo información de cómo suceden las cosas. Entonces, experimenten entre ustedes mismos, tienen una idea, inviten a unos colegas de otra área, invítanles vivir la idea y que ellos les den feedback de qué tan valiosa la sienten, cómo les soluciona esa necesidad, qué beneficios les generan. Y de esa forma yo voy creando condiciones para generar un entorno innovador en mi organización, que las puedo crear desde cambiar características desde el entorno o en desarrollar habilidades
en las personas, pero todos tenemos capacidad creativa, solo que en el mundo nos han vendido la idea de que creativos son unos, innovadores son unos y otros no. Yo creo que eso es más cuento de la publicidad para vendernos cosas que una condición humana que ¿verdad? Sea de las personas. Muchas gracias, Andrés, pues por tu respuesta. Veo que ya no hay más preguntas de los asistentes, entonces creería que ya pues damos por finalizado este taller virtual. Como lo mencionó Andrés, esperamos que pues tengan estas herramientas para que las puedan aplicar en sus organizaciones, que pues le saquen el mayor provecho a este taller que les compartió Andrés. Pues Andrés ha venido trabajando fuertemente desde Great Culture to Innovate y tiene una experiencia bien interesante en los temas de innovación. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario adicional, lo pueden hacer a través de el correo electrónico del cual les llegó la confirmación del evento. Y nosotros canalizamos con Andrés la información para darles algún tipo, pues la respuesta a sus inquietudes. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes. Andrés, también a ti, muchas gracias por este espacio. Creo que nos vamos con herramientas muy importantes para aplicar en la organización. Les deseamos un feliz día y que estén muy bien. Gracias, Brian, gracias a todo el mundo y que la fuerza los acompañe.